Hoy en Radio Resultados. La presidenta Claudia Sheinbaum aclara que con la nueva ley de telecomunicaciones, el gobierno de México no busca censurar a nadie. Se aprobó en comisiones del Senado la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. La presidenta pide que se abran foros para explicar en qué consiste dicha ley. Compete al Tribunal Electoral la anulación de candidaturas por presuntos vínculos criminales, afirma el INE. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. En este viernes 25 de abril ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. Este viernes en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que con la nueva ley de telecomunicaciones, el gobierno de México no busca censurar a nadie, mucho menos lo que se publique en redes sociales. Entonces ese artículo en particular pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley, no. Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro. La presidenta Sheinbaum Pardo pidió al Senado que abran foros para que se explique en qué consiste la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Pues que se abra la discusión en el Senado, no tiene por qué aprobarse el martes, que se abra la discusión. La CIRT, por ejemplo, pues tiene dudas, pues que ahí en el Senado se planteen, que vaya Pepe Merino a exponer, que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer de por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado mexicano, y que se abra la discusión, no se trata de imponer nada. Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía del Estado de Jalisco que investigue a fondo el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, asesinados la madrugada del jueves en Tlajomulco de Zúñiga. Y tiene que investigarse a fondo. No puede haber en un día, no tuvo nada que ver con su labor, que se investigue a fondo. La jefa del Ejecutivo anunció que como parte del Plan México se ofertarán 100,000 empleos adicionales a través de las ferias del empleo y del portal del empleo que promoverá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Adicional a lo que normalmente ocurre en el año, pues queremos 100,000 más. Entonces por eso son las ferias y la promoción del propio portal. Y ahí las empresas privadas se inscriben cuando tienen un puesto. La presidenta llamó a todas y todos los mexicanos a participar en el primer Simulacro Nacional 2025, que se realizará el próximo martes a las 11:30 horas. Entonces, que todos participemos en los simulacros para saber qué hacer, cómo tenemos que comportarnos. Es muy importante. En la ciudad ha ayudado mucho, que es donde vienen los simulacros desde hace tiempo. Nacional. Se aprobó en comisiones del Senado la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión presentada el miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum y está en ruta ya para votarse ante el Pleno de esta Cámara el próximo lunes. La legislación secundaria que fortalece la Rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico y regula la publicidad extranjera a fin de evitar injerencias indebidas fue aprobada por la mayoría de Morena y aliados en una reunión extraordinaria de las comisiones dictaminadoras. En entrevista para Radio Resultados, el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, descartó que con la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, la libertad de expresión esté amenazada o que se vaya a establecer un periodo de censura. No es cierto que la libertad de expresión esté amenazada. No es cierto que se vaya a establecer un periodo de censura, no es cierto que en nuestro país va a florecer el autoritarismo, es todo lo contrario. Mire. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, pidió esperar a que el Senado concluya la votación de la iniciativa presidencial de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión debido a una supuesta pretensión de censura. Morena, en la Cámara de Diputados, no descartó que se realicen correcciones a dicha norma.
Consejeras y consejeros del INE explicaron que la anulación de candidaturas o de triunfos es facultad de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se apruebe, en tal caso, que la persona postulada tiene vínculos con actividades criminales. La consejera Claudia Zavala y el consejero Martín Faz afirmaron que fueron los comités de evaluación de los tres poderes quienes tenían que verificar la idoneidad de las candidaturas que propusieron para ocupar un cargo en el Poder Judicial, pues así lo marcó la reforma. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite portar armas a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, SAT, Casa de Moneda, Centro Nacional de Inteligencia y el Banco de México. Esta reforma busca permitir que integrantes de empresas paraestatales, organismos autónomos y empresas de seguridad privada cuenten con una licencia para que porten armas de fuego y así cumplir funciones de seguridad, siempre que justifiquen la necesidad de hacerlo y además cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Ciudad de México. Diego Jiménez Labora, fundador del Grupo ECO, organizador del Festival Ax Ceremonia, en el que perdieron la vida 2 fotoperiodistas, obtuvo una suspensión provisional de un secretario en funciones de juez contra la orden de aprehensión en su contra. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, adelantó que ya se tiene lista la renovación del contrato con la Fórmula 1 para la realización del Gran Premio de la Ciudad de México. Información de los estados. María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años, fueron asesinados casi a la medianoche en un parque del municipio de Tlajomulco, conurbado al sur de la capital del estado. Un automóvil con al menos 3 cuerpos fue abandonado este jueves en el estacionamiento de una iglesia de Culiacán, Sinaloa, mientras se oficiaba una misa al interior. La unidad fue dejada con las puertas y la cajuela abierta, y en ella había 3 bolsas negras con los cuerpos de estas personas, de las que solo se observan algunas extremidades. Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, afirmó que su gobierno va a garantizar elecciones pacíficas y llamó a todos los partidos a promover una campaña basada en propuestas, cercanía y honestidad. La mandataria veracruzana criticó a ciertos actores políticos que, según dijo, se victimizan y apuestan al escándalo para posicionarse electoralmente. Un narco rancho fue localizado la madrugada de este jueves en Teocaltiche, Jalisco, por la Policía Regional adscrita a la Fuerza Interinstitucional Regional, el cual se mantiene bajo resguardo, al igual que una bodega, usados aparentemente para almacenar armamento y autopartes. Economía. De acuerdo a cifras del Indicador Global de la Actividad Económica del INEGI, la economía mexicana mejoró su desempeño en febrero, avanzando 1% a tasa mensual, su mayor alza desde abril de 2023. La actividad industrial repuntó 2.49% mensual, mientras que el sector servicios creció 0.61% y el rubro con mayor crecimiento fue el de esparcimiento cultural y deportivo, con 5.39% mensual. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 25 de abril, una línea seca ubicada en el norte del país, en interacción con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y condiciones de inestabilidad, mantendrán la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además, canales de baja presión junto con la entrada de humedad desde el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe favorecerán la presencia de lluvias y chubascos en regiones del centro, oriente y sureste, incluyendo el Valle de México. Reporte especial, Papa Francisco. De acuerdo al último conteo del Vaticano, más de 90,000 personas han visitado la Basílica de San Pedro para dar el último adiós al Papa Francisco. Los fieles tienen hasta la noche de este viernes a las 20 horas para despedirse y después el féretro se cerrará para prepararse para el funeral de Estado que tendrá lugar la mañana del sábado. Se espera que más de 130 delegaciones, incluidos jefes de Estado y de Gobierno, acudan a la Plaza de San Pedro para la ceremonia fúnebre del Papa Francisco y que millones de personas más lo sigan por televisión en todo el mundo. Internacional.
En entrevista con la revista Time, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la península de Crimea permanecerá con Rusia. Afirmó que el presidente Zelensky entiende eso. Además, Trump señaló que la guerra Rusia-Ucrania es la guerra de Obama y que nunca debía haber ocurrido. La revista publica esta conversación con motivo de los primeros 100 días en el poder de Donald Trump, fecha que se cumple el próximo miércoles. Un sismo de magnitud 6.3 sacudió este viernes la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia. El terremoto solo dejó daños materiales y se descartó una alerta de tsunami. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes. No olviden que del 26 de abril al 3 de mayo será la primera Semana Nacional de Vacunación 2025, así que lleva a tus hijos al centro de salud más cercano para la aplicación de sus vacunas. Radio Resultados.